La clave que ayudó a que China diera ese cambio o ese paso que hizo de ser un país súper ideologizado bajo Mao Zedong a ser un país muy práctico bajo Deng Xiaoping y lo que es hasta ahora, fue precisamente un proceso de desideologización de las políticas. Es decir, la frase famosa de Deng Xiaoping de no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones, ¿no? Que es un poco decir, sí, son mecánicas capitalistas, pero es la única manera de conseguir capital para sacar adelante un modelo de desarrollo para 1.300 millones de personas, ¿no? También está claro como un concepto distinto de cómo se logra la riqueza o el crecimiento, es un proceso social, ¿sí? Es decir, a mí no me sirve de nada ser yo el millonario en mi penthouse, si abajo mío está todo el mundo muerto de hambre esperando a que yo salga para lincharme. En Occidente somos muy como, no, plata es plata y punto, ¿no? En Oriente es más como, depende, primero está el bienestar social y luego sí está el bienestar individual. Encantado de saludarlos, bienvenido nuevamente a Podcast Unisimón. Hoy vamos a hablar precisamente de un país hermoso, pero también enigmático como lo de China. Para ello tengo una invitada especial, ella es Lina Luna Beltrán, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, experta en China contemporánea. Igualmente, ella es sinóloga e internacionalista. PhD en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Política Internacional de la Beijing Language and Culture University. Igualmente tiene áreas de investigación como de China contemporánea, Sistema Internacional Geopolítica de Asia e igualmente todas las dinámicas del sistema internacional. Docente también del pregrado en la Universidad Externado, igualmente de Pensamiento Político en el doctorado. Doctora Lina, encantado de tenerla hoy aquí en la Universidad Simón Bolívar y más pues en Podcast Unisimón. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí visitando Cúcuta y visitando este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Así es, bueno, vamos a hablar de este país hermoso, pero también que nos genera unos enigmas interesantes como es China. Pudiéramos contemplar cómo se está proyectando China a nivel mundial. Además, pues sabemos que con el mandato de Xi Jinping, a partir de 2013, empieza pues a generar también unos cambios importantes, a generar estrategias geopolíticas, geoestratégicas a través del mundo. ¿Cómo ves todo esto y este movimiento internacional que está teniendo China? Pues sí, evidentemente China es un país que viene desde 1978 implementando lo que en China se llama la reforma de apertura, que fueron esos cambios del sistema después de que muere Mao Zedong, con una apertura china a los sistemas capitalistas, a las dinámicas de relaciones con el exterior. Recordemos que en la época de Mao China estuvo completamente cerrada al mundo exterior y la situación de China en 1976 era casi de un gran feudo, no había ni siquiera casi dinero, ni mercado interno, ni nada por el estilo. Ese proceso ha evolucionado y ha requerido diferentes posturas de China en el escenario internacional. Por ejemplo, en la época de los 80s y 90s veíamos una China tratando de generar confianza al sistema internacional, de explicarles hemos cambiado, nos estamos abriendo, necesitamos de su inversión, necesitamos de sus cosas, y es cuando China se volvió la famosa fábrica del mundo. Pero en términos internacionales eso también significó una China muy complaciente en términos internacionales. Es decir, si usted me dice que hay esta norma, yo la cumplo. Si usted me dice que hay que hacer esto, yo lo hago. Y era un intento de China de insertarse de la forma más armónica posible en ese sistema internacional. Pero obviamente ya para después del 2001, que es cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, empiezan a cambiar un poco más esas dinámicas. Siempre estaba el tema, obviamente, de una diplomacia queriendo que reconocieran a China continental en lugar de reconocer a Taiwán, de fortalecer, de generar confianza. Pero en eso el presidente anterior, Hu Jintao, era muy neutro diplomáticamente. Es decir, era difícil saber China qué postura tenía frente a algunos temas internacionales. Sabíamos que tenía unos principios muy claros que no iba a violar nunca, que es el respeto a la soberanía, el ser un país pacífico y el tener un crecimiento o un desarrollo pacífico, ¿no? Siempre ha sido el principio de China insertarse armónicamente en el sistema internacional. Pero a la vez, los chinos también empezaron a sentir que había unos juicios muy fuertes e infundados hacia China, causados muy desde el prejuicio occidental,
Y también empezó a haber un malestar, incluso en ese momento salió un libro que se llamaba China también puede decir no, ¿sí? En plan como así que hacemos bien las cosas y como es China, entonces no fue suficientemente bien, mientras vemos que muchos países no hacen nada y nosotros, ¿sí? Y nadie les dice nada. Entonces cuando llega Xi Jinping, estamos en un momento donde ha evolucionado el modelo tanto político como económico chino, pero sobre todo la postura y el rol de China es más importante en ese momento. Es decir, antes todavía la gente se cuestionaba si iba a crecer o no, si iba a ser importante, pero ya en el 2013 nadie se cuestiona la importancia de China y más bien están haciéndole muchas preguntas a China. ¿Usted qué tipo de poder es? ¿Usted qué relación quiere con el mundo? ¿Usted va a ayudar a quiénes o con quién se va a aliar? ¿O qué es lo que usted va a hacer? Y entonces es el reto que le toca a Xi Jinping. Xi Jinping es una persona muy carismática, pero a la vez es una persona que recuerda mucho la vida de Mao, recuerda, su papá fue muy importante en la época de Mao, entonces en su personalidad podríamos decir que tiene un poco también como de esa imagen de que quisiera ser como otro gran líder chino recordado para siempre. Ese punto tal vez no es muy positivo, pero por lo menos lo que empieza a hacer es a dar planes concretos. ¿Qué quiere China para el mundo? Queremos un destino común del desarrollo. Queremos que todos los países se puedan desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les vamos a dar ayuda en inversión, sobre todo ayuda en infraestructura, lo cual se complementó con la iniciativa de la Franja de la Ruta o la nueva Ruta de la Seda. Queremos una China que ayude a mantener un ambiente armónico internacional. Y claro, después, cuando llega Trump al poder, empiezan a atacar directamente a China, ¿no? Es decir, como cuidado con los chinos y se empieza una guerra tecnológica y comercial con China. Y eso es lo que inició una etapa que muchos académicos chinos la llaman como la etapa del lobo que muestra los dientes. Es decir, Xi Jinping pasó de ser esta persona, pues, que sí hablaba de un discurso del gran sueño chino, ¿sí? Y sí promovía como la cooperación internacional, a mostrar los dientes, a decir un minuto, pero ¿usted por qué me está diciendo que yo estoy haciendo esto si usted está haciendo lo otro, no? No, señor, no nos vamos a vender por Google o Huawei o lo que sea, lo que usted está diciendo es contradictorio, usted está diciendo mentiras, tipo de afirmaciones que antes no hacía un país como China. Entonces ya empezamos a notar con más claridad qué rol es el que viene a ejercer China y digamos, después del virus, ¿no? Obviamente de la pandemia, donde también todo el mundo se fue contra China y creo que China además logró manejar muy bien eso, es decir, como que en principio estuvo muy abierta, mostrando todo lo del virus, luego cuando empezaron a atacarla, entonces se cerró un poco, pero al final sacó las vacunas, lo manejó como pudo y ha sido el principal donante de vacunas, eso lo manejó muy bien y ahora donde podemos evidenciar cuál es su rol más claro es en Ucrania. China es la gran potencia que se negó a juzgar o a Rusia o a Ucrania. Es la gran potencia que además dijo, esto no es tanto culpa ni de Ucrania ni de Rusia, sino también de todos los que le han venido echando leña al fuego, como la OTAN, pero particularmente Estados Unidos, promoviendo dinámicas que iban a tensionar esa relación. Y después dijo, y aquí la única solución es desescalar el conflicto y hacer diálogos de paz. Entonces, hoy estamos en un momento donde los grandes poderes líderes del sistema internacional están promoviendo casi que la guerra entre Rusia y Ucrania y encontramos a una China y ahora también un Brasil y otros países diciendo, no, vamos a promover la paz entre Rusia y Ucrania. Entonces, es una proyección de un líder, digamos, más centrado, menos pasional, y que tiene como objetivo máximo el desarrollo común y el desarrollo pacífico. Así es. La guerra como una manera de conseguir aliados también. Esa es más la postura occidental, ¿no? Es un poco sí. como, pero de hecho China en su política exterior dice yo no tengo ni aliados ni enemigos. Es decir, por ejemplo, con Rusia, es como hay temas que ya están acordados con Rusia que los van a trabajar. China no se negó a bloquear económicamente a Rusia y se negó a decir Rusia invadió a Ucrania, no por un apoyo a Rusia, sino porque decía eso es violar la soberanía de Rusia. Eso es meternos en un área que es parte de la soberanía de Rusia. Yo tengo buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, entonces no me voy a meter a tomar partido. Y eso lo puede hacer porque Rusia no es su aliado, es un socio más, igual que Ucrania. Entonces con un socio tú puedes estar de acuerdo en ciertas cosas y en otras no. Con un aliado tienes que estar de acuerdo en todo. Entonces esa es la diferencia. Así es. Bueno, vamos a mirar un poco Latinoamérica. Hizo una exposición extraordinaria. Digamos, las relaciones comerciales pues, del mundo están basadas netamente en temas políticos,
pero digamos, en el caso de Asia, ¿cómo se maneja esto haciendo un paralelo con el caso de Colombia? Hemos visto que Colombia y Latinoamérica, hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió entre Colombia y Venezuela, se rompieron las relaciones políticas, comerciales, y se debió haber llegado unos gobiernos que tengan las mismas ideologías, y da la impresión precisamente que aquí en Latinoamérica esas relaciones comerciales están muy atadas, no inclusive al tema político, yo diría más hacia el tema ideológico. ¿Cómo se maneja esto en Asia? Eso es algo supremamente importante porque de hecho la clave que ayudó a que China diera ese cambio o ese paso que hizo de ser un país súper ideologizado bajo Mao Zedong a ser un país muy práctico bajo Deng Xiaoping y lo que es hasta ahora, fue precisamente un proceso de desideologización de las políticas. Es decir, la frase famosa de Deng Xiaoping de no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones, ¿no? Que es un poco decir, sí, son mecánicas capitalistas, pero es la única manera de conseguir capital para sacar adelante un modelo de desarrollo para 1.300 millones de personas, ¿no? Que en ese momento eran 1.300, hoy son 1.400 millones de personas. Y desde entonces China, son dos principios, claro, hay una de practicidad, en plan, pues yo quién soy para ir a decirte si tu modelo es correcto o incorrecto, ¿no? Eso es violar la soberanía de los países y eso es algo que China nunca hará porque ya su soberanía fue violada por 100 años y es también el principio confuciano y de muchas otras filosofías de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero también un tema de, a la larga, para negocios no tenemos que caernos bien, ¿sí? Es decir, lo importante es que seamos justos, que seamos equitativos, lo importante es que el acuerdo, que de hecho que no haya coerción tampoco, ¿no? Sino que sea una negociación entre iguales, así yo sea la más grande economía y usted la más pequeña, pero que usted tenga este gobierno o el otro, que vea las cosas de esta manera o de la otra, es algo que ha disminuido muchísimo y que casi no se encuentra presente en China. Eso no significa que no haya un vínculo, como bien lo decías, entre política y negocios, porque claramente lo hay. Y nosotros, de hecho, como Colombia o como América Latina, no somos tan conscientes de qué tan profundo es ese vínculo en China. Porque no se trata de un tema ideológico, se trata más de un tema de consistencia. Entonces, por ejemplo, si un presidente va a China y dice quiero tener buenas relaciones con China, pero luego llega al país, como ha pasado muchas veces en Colombia, y sube los aranceles a China, es como, pues no, usted no, o sea, gracias por su visita, pero usted no quería realmente unas buenas relaciones con nosotros. Y a la vez, es un poco más bien como decir, bueno, ¿en qué escenarios sí pudiéramos estar y en qué escenarios no? Entonces uno tiene que entender que en la medida que más respete la soberanía de China y que más coherente sea en su discurso hacia China, es decir, quiero que seamos amigos y por lo tanto ejerzo una amistad, más fluyen los negocios con China. Y eso no solamente pasa con China, sino con Asia en general. Es parte de la confianza, ¿sí? La visión del Estado, la visión de las empresas es muy como una familia, ¿sí? Y eso es muy del confucianismo. Entonces, desde ese lugar también está claro como un concepto distinto de cómo se logra la riqueza o el crecimiento. Es un proceso social, ¿sí? Es decir, a mí no me sirve de nada ser yo el millonario en mi penthouse, si abajo mío está todo el mundo muerto de hambre esperando a que yo salga para lincharme, ¿no? En cambio, sí, todos a mi alrededor están bien, ¿sí? Tienen su situación resuelta, pues bueno, puede que yo tenga un poco más en mi penthouse, pero no está nadie esperándome abajo para lincharme, ¿sí? Que entonces en Occidente somos muy como, no, plata es plata y punto, ¿no? En Oriente es más como, depende, primero está el bienestar social y luego sí está el bienestar individual. Entonces eso claramente está atado a política en algún punto, pero no a la ideología, que es distinto, porque meterse con el tema ideológico es también meterse con aspectos de la soberanía, ¿sí? Yo no puedo decirle a otro país que lo que está eligiendo o no eligiendo está bien o mal, porque ese es el proceso histórico autónomo de ese país y cada país tiene el gobierno que o requiere o merece o como lo queramos ver. En cambio, en términos comerciales, si puedo acercarme, podemos tener una buena relación, si está funcionando bien, podemos profundizarla, podemos ampliarla, volverla cada vez más estratégica, pero la base para que eso perdure es un respeto total a la soberanía y a la individualidad de cada uno. Eso es algo que, por ejemplo, en Asia se conoce como el ASEAN Way, ¿no? ASEAN es esta asociación del sudeste asiático. Uh-huh. Y el ASEAN Way es, mire, somos chiquitos, entonces nos unimos para ser más fuertes unidos que cada uno independiente, pero uno, ninguno va a querer dominar al otro, y dos, ninguno se va a meter en asuntos internos del otro.
Entonces, negociamos, hablamos, hacemos esto, promovemos políticas en común para ciertas cosas comerciales y demás, pero ninguno se mete a decirle al otro que su gobierno está mal, ni ninguno se mete a decirle al otro nada por el estilo. ¿Por qué ha fallado la integración latinoamericana? Mucho tiene que ver con la ideología. Se volvió un tema de me cae bien, me cae mal, y se nos olvidó que a la larga la ideología es algo pasajero, es algo de perspectiva, es algo prejuicioso, y que el objetivo común o final que debería estar guiando las relaciones pues no se está tomando como Así prioridad. es. Bueno, Lina, no quisiera perder la oportunidad para preguntarte, tú como sinóloga y toda la experiencia del bagaje que has tenido precisamente con este país tan hermoso como es China, ¿qué sentimientos te genera hablar y bueno, de este país, China? Yo creo que mi segundo hogar es China, básicamente. Es un país que cuando viví allá fue muy feliz. Pero además hay un tema también ahí que es el de una cultura y una civilización que uno no se imagina. Es decir, yo pensé que sabía cosas de China, pero cuando ya descubrí bien la historia y la cultura china, la sorpresa fue gigantesca. Es un país que también tiene, como nosotros, un pasado colonial muy fuerte. Es una civilización que ha sufrido muchas cosas, pero que ha hecho cosas gigantes. Y uno de los sentimientos es ese, que es otro mundo, que es una visión del mundo que es muy interesante, ¿sí? Es una visión que me parece muy, muy interesante respecto a la visión del otro, el diferente, lo que es la armonía, sí, no ponernos tanto uno encima del otro, sino entender la comunidad y la sociedad. Pero más allá de eso, también una sociedad que en vez de utilizar sus problemas para quejarse y llorar, es una sociedad que decidió que su pueblo y que toda en comunidad iban a reconstruir esa gran China que fueron alguna vez y que querían volver a ser. Entonces es una gran admiración. Como obviamente hay muchos problemas, obviamente hay muchas cosas, pero en general yo he encontrado en China una inspiración y he encontrado en China un país que no deja de sorprenderme. A veces con cosas muy buenas, a veces con cosas que es como, uy, ¿cómo pudo pasar esto? Pero realmente mi sentimiento con China es un sentimiento de admiración y de amor muy grande. Ha sido una cultura muy generosa conmigo. Bueno, hoy en Podcast Unisimón estuvimos con Lina Luna. Ella es la directora de la Escuela de Relaciones Exteriores de la Universidad Externa de Colombia. Encantado de haberla tenido en Podcast Estudio. Muchísimas gracias, fue un momento muy chévere, así que muchas gracias por esta invitación.